primero hay que negociar con el Gobierno de España, y lo que pedimos a Ángel Víctor Torres y al Partido Socialista Canario es que no pongan palos en la rueda en esa negociación. Coalición Canaria pide al PSOE que no obstaculice la negociación para sacar adelante el denominado Decreto Canarias. Por cierto, esta próxima semana se debate en el Pleno del Parlamento. Es uno de los asuntos que hemos abordado con la diputada Vidina Espino. Enseguida vemos esa entrevista al completo, pero tenemos más asuntos que contarles. Comenzamos. El Gobierno de Canarias vuelve a rechazar la subida de tasas anunciada por AENA y exige al Estado que se plante para evitar ese incremento. Ha sido uno de los asuntos tratados esta semana en comisión. Y conoceremos en qué consiste la Estrategia Canaria de Economía Social. Se encamina no solo a la búsqueda de empleo, sino de puestos de trabajo dignos. Comenzamos con un debate que ha estado muy presente esta semana, también en el Parlamento, ese incremento de tasas aéreas anunciado por AENA. Vox denuncia que la empresa pública obtuvo un beneficio del 9% el año pasado, que no justifica, dicen, ese incremento. Desde el Gobierno de Canarias comparten esa opinión y vuelven a reclamar su presencia en esas decisiones, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. El balón, dice el consejero, está en el tejado del Gobierno central. Si una empresa pública tiene esos beneficios, ¿cómo se permite ahora el lujo de volver por segundo año consecutivo a pedir un aumento de las tasas? Cada vez que lo planteamos nos dicen que ya disponemos de unas comisiones de coordinación aeroportuaria en cada uno de los aeropuertos. Y es verdad que esas comisiones existen, es verdad que asistimos, pero no es verdad que se hable nada de esto. El 51% de AENA sigue siendo público. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final la última palabra la tiene el Gobierno de España. Cabildos y grupos parlamentarios avalan los cambios en las leyes del suelo y de cambio climático. Si bien hay consenso sobre la necesidad de modificar esas normas, algunas corporaciones piden que se haga como proyectos de ley y no vía decreto. El Gobierno ha presentado a los cabildos las modificaciones que se introducirán en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a la norma. Ampliamos medidas para reforzar la participación local en los proyectos de energías renovables, eliminamos la referencia estricta a la participación en la propiedad y abriremos la puerta a otras fórmulas como mecanismos de financiación o instrumentos económicos equivalentes. Incluimos expresamente a cabildos y ayuntamientos que puedan ser partícipes. Y el objetivo es claro, que la implantación de renovables genere también beneficios directos en nuestro territorio. Los cabildos respaldan los cambios, pero con puntualizaciones. Entendemos la necesidad de dar seguridad jurídica y de desbloquear situaciones urbanísticas que hoy frenan la rehabilitación, la implantación de renovables. Defendemos que se garantice la participación efectiva de cabildos y ayuntamientos en la planificación energética. Ningún decreto ley puede saltarse la ordenación de los territorios. El desarrollo de las islas no capitalinas, donde se lucha contra el reto demográfico, la despoblación y el abandono del medio rural, pues todos los planteamientos se hagan compatibles con fijar población. Para las islas como La Gomera, con un tamaño reducido y con una alta sensibilidad ambiental, la participación institucional permite asegurar que los proyectos renovables se alineen con el interés general. Podría establecerse por vía legal un impuesto en favor de los ayuntamientos que padecen esas instalaciones de energía renovable en su territorio sin ninguna compensación. Proponen que estas modificaciones y otras que ayuden a mejorar la normativa se introduzcan vía proyecto de ley y no como decreto. Por cierto, que la reforma de la Ley de Cabildos continúa su trámite parlamentario. El objetivo es adaptarla al Estatuto de Autonomía de 2018 y reforzar el autogobierno insular. El dictamen del consultivo ha sido favorable, aunque con algunas indicaciones que podrían superarse a través de enmiendas. El Gobierno de Canarias advierte de las dificultades que se encuentran las administraciones locales y autonómicas para cubrir vacantes de personal. Un convenio suscrito en 2024 y modificado ahora busca facilitar esos procesos. Participan 31 ayuntamientos y 3 cabildos. Usar todas las administraciones que lo han firmado, las listas que tenemos todas en aquellos perfiles que cada administración necesita. Eso nos permite ser más ágiles y cubrir los puestos sin necesidad de tener cada administración que cubrir sus propias plazas. La carencia está en que haya más procesos. Los ayuntamientos están sacando los que pueden y nosotros estamos poniéndonos al día con las OPE.
Entramos ya en tiempo de entrevista y lo hacemos con la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino. Señora Espino, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa. Muy buenos días, Marta. Gracias a ti. Bueno, quiero empezar preguntándole por ese denominado Decreto Canarias, por cuál es la hoja de ruta en estos momentos, en qué punto se está. Decía el otro día el presidente en el Pleno que se había solicitado, se iba a solicitar, pero bueno, ya ha ocurrido, una reunión con la vicepresidenta Montero. ¿Han recibido respuesta? ¿Cuál es un poco, pues como le digo, esos próximos pasos a dar? Desde el Gobierno de Canarias se está intentando tener todos los apoyos posibles en Canarias, con la Federación de Municipios, que ya hemos visto que apoyan el Decreto Canarias, los cabildos, y también va a venir aquí al Parlamento de Canarias y todos los grupos nos podremos posicionar al respecto. Es un decreto que es muy bueno para Canarias porque estamos hablando de los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma, asegurarlos para cada año. Hablamos de dinero para los planes de empleo, para formación profesional, para nuestras universidades, investigación, recursos para vivienda, para la gratuidad del transporte público, para garantizar que continúe, los 30 millones de euros del plan de pobreza. Todos son cuestiones que se firmaron, que están en la Agenda Canarias, y lo que queremos hacer es trasladarla a este decreto para que el Gobierno de España cumpla con lo que firmó. Así que ahora estamos en ese momento de recabar todos los apoyos para negociar, como dices, con el Gobierno de España. Lo que no se entiende es que desde el Partido Socialista, todo lo contrario, en lugar de intentar impulsar que esto salga adelante, están poniendo palos en la rueda y haciendo todo lo posible para que no salga. No se entiende cuando son medidas para mejorar la vida de todos en Canarias, y vamos a ver lo que ocurre en ese próximo pleno, que se va a traer aquí el decreto y todos los grupos van a tener que apoyarlo o no, ya veremos lo que ocurre. El PSOE dice que de alguna manera se hace dejación de funciones, no se cumple, digamos, con las competencias, se deja en el tejado del Gobierno central las competencias que se deberían asumir por parte del Gobierno de Canarias. ¿Esto es así? No, para nada es así. Solo hay que leer el Decreto Canarias y leer la Agenda Canaria que firmó el Partido Socialista. Las pones una y otra y el 80% de lo que hay en el decreto es la Agenda Canaria. Entonces el Partido Socialista no dice la verdad o intenta confundir cuando asegura que no es la Agenda Canaria, es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo eso y lógicamente también se piden algunas cosas más, porque si vamos a negociar con el Estado lo queremos hacer con unos máximos, no vamos a pedir lo mínimo, que es lo que ya tenían que haber hecho y cumplido con Canarias. Así que el Partido Socialista no sé lo que trata de hacer, desviar la atención, decir cosas que no son verdad, y bueno, ellos solo se están retratando porque no están interesados en mejorar la vida de la gente en Canarias, en medidas que son buenas para Canarias. Están más preocupados en ver quién se apunta al tanto. Ellos creen que el Gobierno de Canarias se puede apuntar a algún tanto, o el presidente Clavijo, si esto sale adelante, y se ve que nada o poco les preocupa que mejore la vida de la gente en Canarias. Si ese apoyo del Partido Socialista no se logra, igualmente se intentaría conseguir el respaldo de los grupos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entiendo. Sí, es así, porque es un acuerdo que firmó tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. O sea, lo que está en ese decreto, el 80%, lo firmaron tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Obviamente es un decreto, tiene que ir antes al Consejo de Ministros y, como tú bien decías antes, primero hay que negociar con el Gobierno de España, y lo que pedimos a Ángel Víctor Torres y al Partido Socialista Canario es que no pongan palos en la rueda en esa negociación. Usted mencionaba algunas de las medidas, son 50 puntos los que se incluyen dentro de ese decreto Canarias. ¿Cuáles considera más relevantes? ¿Cuáles serían innegociables, sí o sí, para usted? Bueno, yo que trabajo además en todo lo que tiene que ver con pobreza y ahora con la Comisión de Pobreza Infantil en el Parlamento de Canarias, que se garanticen los 30 millones de euros para la pobreza todos los años para Canarias, que no tengamos que estar mendigando, que no lleguen a final de año. O sea, yo creo que es importante garantizar estas partidas, garantizar también la gratuidad del transporte público, que tan bien ha venido y tanto uso que hacen los ciudadanos en Canarias. Lo que hablaba antes, el tema de viviendas, recursos para la emergencia habitacional. Estamos hablando también, como decía, del plan de empleo de Canarias, de la formación profesional,
de los 100 millones de euros para La Palma. Es que son cuestiones muy importantes, muy relevantes para todos los canarios y confiamos en que nosotros vamos a seguir negociando hasta el final, confiamos en que el Gobierno de España cumpla con lo que firmó. Hablaba usted de la pobreza. Una de las principales críticas que se hacen al Gobierno de Canarias por parte de la oposición es que teniendo récord en llegada de turistas, récord en gasto turístico, esa bonanza no se termina de trasladar todo lo que se desearía a la sociedad, ¿no? Sigue habiendo datos importantes de pobreza, tanto en adultos como en infancia. Hablaremos ahora también de esa comisión que usted preside. ¿Cómo se hace para que se note ese bienestar económico que llegue a todas las escalas, ¿no?, de la sociedad? Se empieza a notar. O sea, los datos y los informes lo que nos dicen es que esa pobreza estructural que ha existido en Canarias durante tanto tiempo se está reduciendo, como dices, no como nos gustaría, pero pensemos que durante la legislatura pasada lo que hizo, lo que nos dicen los datos es que aumentó la desigualdad, que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Ahora estamos intentando de corregir esos desequilibrios y todo lo que tiene que ver con lo que decías, el turismo, el empleo, que la gente tenga trabajo, eso obviamente es la mejor herramienta para salir de la pobreza. Entonces, los datos de desigualdad se están reduciendo y es cierto que no al ritmo que nos gustaría, pero tenemos que partir también de que nosotros tenemos unas condiciones y es lo que intentamos trasladar al Estado, la insularidad, el coste de los servicios públicos en Canarias. Nuestra sanidad cuesta mucho más porque tiene que estar presente en las 7 islas, nuestros servicios públicos cuestan mucho más y es lo que estamos intentando trasladar al Estado. Es decir, estamos en unas condiciones de desigualdad con el resto de España y vemos que se favorece o se quiere favorecer más al que más tiene y no al que menos tiene, como en este caso pueden ser comunidades ricas como Cataluña. Y lo que intentamos es desviar el foco y que se vea también las necesidades que tenemos en Canarias. Obviamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo con recursos propios, pero este abandono del Estado yo creo que lo tenemos que denunciar y que tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Se constituye esa comisión de investigación sobre la pobreza infantil en Canarias. ¿Cuál es el objetivo que quieren ustedes conseguir? Es una comisión de estudio de la pobreza infantil. Lo que queremos es analizar los datos, los informes y vamos a llamar, hemos ya aprobado una serie de ponentes, son unas 20 personas que son expertos en la materia, personas de las universidades que estudian la cuestión de la desigualdad, de la pobreza, de la infancia, también las entidades del tercer sector que trabajan diariamente con esas familias que están en esa situación vulnerable y también con los responsables políticos, tanto a nivel del Estado como de Canarias o de los municipios que trabajan también en cuestiones de desigualdad y de pobreza. Y de lo que se trata no solo de hacer un diagnóstico o un análisis, sino también poner propuestas sobre la mesa. Queremos desde la comisión hacer un trabajo serio y riguroso para luego que le llegue al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos, a los cabildos, propuestas que puedan llevar a cabo para paliar esa situación. Estamos hablando de que los datos nos dicen que 4 de cada 10 niños en Canarias están en situación de pobreza o en riesgo de padecerla y son niños y niñas que viven situaciones complicadas a día de hoy, pero a los que también se les está restando oportunidades de cara al futuro. Y eso es algo que nos tenemos que tomar muy en serio y que tenemos que hacer todo lo posible para corregir. Supongo que cuando se haga ese diagnóstico uno de los aspectos que más saldrán a relucir será el tema de la vivienda, que es una de las mayores dificultades que existe también en esta tierra para poder hacer frente, ya no hablamos solo de hipoteca, también de alquileres, y en ese sentido, teniendo las competencias las comunidades autónomas, ¿qué se puede hacer? Lo digo porque el Estado dice, dejamos la puerta abierta a que se limiten los precios, a que se topen, sin embargo, el Ejecutivo Autonómico no ha ido por ahí. ¿Cuál cree usted que debería ser la solución o las, que entiendo que igual son varias, para que esos precios no sigan creciendo, para que la vivienda sea un bien asequible? Como dices, Marta, o sea, no hay una varita mágica para solucionar el problema de la vivienda, porque si no ya lo habría hecho cualquier gobierno, pero sí hay una serie de medidas que se pueden tomar. El principal problema es la falta de oferta, no hay suficiente oferta de vivienda para la demanda que hay. Y eso hace que suban los precios tanto para la compra como para el alquiler. Entonces el Gobierno lo que se ha propuesto es que haya vivienda en el mercado y sobre todo vivienda pública o con una cierta protección y unos alquileres asequibles. Y para eso se está poniendo sobre la mesa, por ejemplo, en Gran Canaria ya son más de 1000 viviendas las que están o construyéndose o planificadas de viviendas
de promoción pública que van a tener un alquiler asequible. ¿Eso es suficiente? No, porque la lista de demandantes en Canarias porque no puede ir a la misma velocidad. Es enorme. Entonces también hace falta incentivar la promoción privada, hace falta que los ayuntamientos, y eso se han aprobado decretos, para que tengan suelo disponible también para construir vivienda, para que haya mayor facilidades a la hora de dar las licencias y menos burocracia. Y en cuanto al alquiler, el Gobierno también ha trabajado para regular el alquiler vacacional. Muchísima vivienda se estaba yendo al alquiler vacacional, abandonando el residencial, y se han puesto una serie de normas, de medidas, pues sí, más restrictivas para el alquiler vacacional, para intentar reconducir también toda esa oferta al alquiler residencial. ¿Y qué opina usted a nivel personal de ese planteamiento que hace el Estado, de poner un límite, un techo a los precios? Es que eso se ha hecho en algunas ciudades de España, en Barcelona y demás, y no ha dado el resultado esperado. Y todo lo contrario, lo que dicen muchos expertos es que eso lo que lleva es que la gente retire su vivienda del mercado, porque prefiere no alquilarla finalmente si le topan los precios, ¿no? Entonces, es una medida que hay gente que cree que puede ser la solución, pero donde se ha aplicado no ha sido la solución. En Barcelona, donde han puesto esos límites al precio de la vivienda, no han solucionado, sino que se ha encarecido. Y algo muy problemático también está siendo todo el miedo que tiene la gente a poner su vivienda en alquiler y que haya una ocupación o un inquilino que no paga y que luego no lo puedan echar. Entonces, bueno, es una situación complicada y lo que se tiene que hacer es construir vivienda pública, y es una de las medidas del Decreto Canarias que le pedimos al Estado, suelo del Estado para vivienda pública y también recursos. Quería preguntarle también por el escenario, el próximo escenario electoral, porque queda un año para esa cita con las urnas. Parece mucho, pero no es tanto, y hemos visto que su partido en Gran Canaria firmaba hace unos días un acuerdo, una alianza con Unidos por Gran Canaria, precisamente pues para definir, ¿no?, cómo sería ese camino de cara a la próxima cita con las urnas. ¿En qué se basa esa alianza? Sobre todo, ¿qué papel puede jugar esa alianza en un posible pacto, o no, con Primero Canarias? Lo que nos están pidiendo los ciudadanos es la unión de los que defendemos Canarias ante un Estado que vemos que funciona en función de quien tiene los votos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Si siempre, bueno, pues vemos que el Gobierno de España funcionaba en función de a quién tenía que contentar o satisfacer por esos votos, pero que ahora es más evidente que nunca con lo que pasa en Cataluña, con el País Vasco. Nosotros solo tenemos ahora una representante canaria en el Congreso de los Diputados, que es Cristina Valido, que está haciendo un magnífico trabajo, pero no es suficiente. ¿Nacionalista se refiere? ¿Perdón? Nacionalista, sí, digo, sí. Canarios hay más. Bueno, no se les conoce qué trabajo hacen, qué defensa de Canarias hacen. Digo, la única que conocemos, la mayoría del trabajo que hace, es Cristina Valido, y que está haciendo un buen trabajo, pero no resulta suficiente. Tendríamos que tener mucha más fuerza si conseguimos, como tú decías, esa unión del nacionalismo canario. Y esa alianza con Unidos por Gran Canaria, o una alianza que se pueda hacer en un futuro con Primero Canarias, como su nombre indica, Primero Canarias, es que tienen también ese mismo objetivo de unirnos, de ser más fuertes para, tal y como funcionan las cosas en el Gobierno de España y en el Congreso de los Diputados, tener esa fuerza para reclamar lo que nos corresponde. Estamos hablando que en los próximos años se van a negociar cosas muy importantes, como pueden ser la financiación autonómica, como pueden ser que se cuestionen o se fortalezcan nuestro régimen económico y fiscal, que se tengan en cuenta nuestras especificidades, nuestra singularidad, y todo eso va a depender de la fuerza que tengamos o no en el Congreso de los Diputados. Por eso, desde Coalición Canaria, en concreto Coalición Canaria en Gran Canaria, donde el nacionalismo ha estado dividido, sobre todo por cuestiones personales y no realmente de fondo, creemos que ahora tenemos una oportunidad para lograr esa unión para defender lo nuestro. ¿A cuántos escaños aspirarían ustedes? ¿Cuál cree que puede ser un número realista de diputados, de diputadas? Eso dependerá de la confianza que depositen los canarios y las canarias, pero recuerdo que hubo una época en la que Coalición Canaria llegó a tener 4 o 5 diputados, grupo propio en el Congreso, y
solo hay que ver la historia y ver la hemeroteca, que fueron de los años que más cosas se consiguieron para Canarias. En el caso de la isla de Gran Canaria fue cuando se logró construir el Hospital Dr. Negrín, porque conseguimos los recursos, o fue también cuando se hizo la circunvalación. Es decir, cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener para conseguir cosas para esta tierra. Pues bien, Espino, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo y nos seguimos viendo por aquí por el Parlamento. Gracias a ti, Marta. Hablamos de educación porque en los últimos 3 años el alumnado con necesidades educativas específicas ha crecido un 60% en Canarias. Esto hace necesario que se incrementen los recursos para poderlos atender. La Consejería de Educación cifra en 30 millones de euros el incremento presupuestario para contratar profesorado y también personal de apoyo. Pero la oposición considera que ese esfuerzo debería ser mayor. El Ejecutivo trabaja ya en una ley de atención a la diversidad en las aulas que pretende precisamente actualizar la normativa vigente. Aunque usted da esos datos y a usted entiendo que le sirve para sentir que está en la línea correcta, hay quienes pensamos que es necesario que Canarias haga un esfuerzo mayor. Hemos aumentado las contrataciones de 2.776 en 2023 a 3.386 docentes especializados en 2025-2026. La inversión se ha incrementado en más de 30 millones de euros. En esa ley que ya he anunciado en reiteradas ocasiones, ahí es donde tenemos que echar el resto, que si me permiten la expresión, para lógicamente mejorar la atención a estos chicos y chicas. Y un dato preocupante que se ha puesto de manifiesto esta semana: 7 de cada 10 menores con Asperger sufren acoso escolar. Así lo ha denunciado la plataforma Aspercan, coincidiendo con el Día Internacional de este trastorno que se ha visibilizado también en el Parlamento. Piden una ley urgente para la protección del alumnado y que se reconozca la discapacidad psicosocial para garantizar a los afectados la igualdad de oportunidades. Hoy hacemos un llamamiento a las instituciones públicas, al movimiento asociativo y a la sociedad en su conjunto para avanzar de forma colectiva hacia el reconocimiento de la discapacidad psicosocial y el derecho a la asistencia personal en el trato con las administraciones para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas Asperger, porque sin derechos no hay inclusión. La economía social surge como un modelo económico centrado en las personas que ofrece oportunidades de empleo digno y de calidad. Su impulso está en auge y se presenta como una alternativa real que permita mejorar las cifras de pobreza y desempleo. Canarias cuenta desde octubre con su propia estrategia de economía social. En un momento en que Canarias se enfrenta a los límites de su propio modelo productivo, la economía social surge como una alternativa real, sostenible y con gran potencial para crear empleo estable y con derechos. Hablamos de un modelo económico que ya emplea en Canarias a más de 5.000 personas. Hoy viene al Parlamento en busca de respuestas Imanol Navarro. Abogado de profesión, desde hace 5 años coordina la Oficina Técnica de Economía Social de UGT Canarias. Buenos días, Imanol. Bienvenido al Parlamento. Gracias. Cuéntame, ¿qué oportunidades nos ofrece la economía social? Es un modelo alternativo al modelo económico-mercantil tradicional que trae consigo unas oportunidades de empleo, cohesión social y además la fijación de población en el territorio, entre otras muchas virtudes que tiene. Sabemos que hay una estrategia de economía social que se está tramitando. ¿Van a concretar alguna medida específica? Desde el inicio de la legislatura llevamos apoyando a la economía social, primero con el nacimiento de forma unánime de esta estrategia, ahora con el impulso de la misma, con ayudas a la economía social, con ayudas al cooperativismo. Ahora lo que tenemos que trabajar es en la agilización de las ayudas. La economía social está comprendida por una serie de entidades que se marcan en la ley: cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otros. La realidad de estas entidades respecto a la comunicación que tienen con los registros públicos es mucho más difícil que la que tienen las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Reivindicamos potenciar con recursos personales y técnicos
estos registros públicos. Eso lo haremos antes de que acabe el año, pues también con la entrada de nuevo personal en las oficinas de Servicio Canario de Empleo que se adapten a la estrategia de economía social. Las entidades de economía social atraviesan problemas de financiación y también de acceso a la contratación pública. Esto se debe a que los pliegos encajan perfectamente con las entidades mercantiles, pero no aprovechan las posibilidades de la economía social. Estamos trabajando en ello y es un objetivo primordial. Nosotros hemos realizado 2.600.000, casi el doble del 1.300.000, que es el 2% que se acordó en el 19. Estamos en un cumplimiento cuantitativo elevado, pero queremos mejorar pues lo que es la tramitación, que en todas las licitaciones aparezca específicamente estos contratos reservados y también la agilidad en el tratamiento de los datos. Las islas no capitalinas tienen más dificultades para acceder a los recursos del Gobierno de Canarias para emprendimiento y para ser más eficaces en el día a día de estas entidades. Tenemos todavía muchísimo que reforzar, llevar a las islas no capitalinas asesoramiento mucho más cercano y especializado, porque evidentemente lo que se trata es de impulsar un camino que en Canarias comenzó en el año 2022. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Según los datos oficiales, actualmente existen en Canarias casi 3.700 empresas vinculadas a la economía social, que generan 21.000 puestos de trabajo. Y miembros de la Fundación Alejandro da Silva contra la Leucemia se han reunido en Las Palmas de Gran Canaria con la presidenta del Parlamento. Astrid Pérez ha escuchado sus reivindicaciones en un encuentro enmarcado dentro de la estrategia Escuchar para Avanzar. La iniciativa puesta en marcha el año pasado por la presidenta de la Cámara busca conocer de primera mano las necesidades del tercer sector para trasladarlas al resto de instituciones competentes. No podemos legislar bien ni avanzar bien si no oímos primero y no escuchamos al tercer sector y todas aquellas ONGs, asociaciones y fundaciones que trabajan para los más vulnerables y para los más necesitados de nuestra sociedad. Los bibliotecarios y documentalistas de Canarias hacen una llamada de atención a las instituciones. Denuncian que la situación de las bibliotecas públicas es precaria y piden financiación y apoyo institucional para salvar estos espacios. Por ley, cada municipio debe contar con una biblioteca pública. Las representantes de los bibliotecarios de Canarias piden que esto no se limite a un espacio físico, sino que se cumplan unos estándares mínimos de personal cualificado, colecciones, servicios e infraestructuras adecuadas. Los edificios en los que se ubican no cumplen la superficie mínima, son poco accesibles y carecen de equipamiento adecuado. Estamos a la cola. Por debajo de nosotros solamente está Ceuta y Melilla. En Canarias contamos con una ley de lectura y bibliotecas aprobada por unanimidad en 2019 y que es pionera a nivel nacional. 7 años después de la aprobación de la ley, el reglamento de desarrollo sigue siendo inexistente. Mantener una red de bibliotecas sin desarrollo reglamentario, sin formación profesional, con un mapa caducado y sin fiscalización es condenar a las infraestructuras a la irrelevancia. No toda la culpa, por supuesto, recae sobre el gobierno autonómico. Hay una corresponsabilidad con las administraciones locales, los cabildos y los ayuntamientos. Recuerdan que las bibliotecas son muchas veces el principal vínculo de la ciudadanía con la cultura y piden que se garantice un servicio digno. Las bibliotecas son lugares de libertad, democracia y convivencia, no son una ocurrencia. Hay que dotarlas, cuidarlas, fomentarlas y sobre todo usarlas. Pues con esa invitación a usar y cuidar las bibliotecas nos marchamos hoy, así les dejamos. Recuerden que se quedan ahora con el informativo y nosotros volvemos de nuevo el próximo domingo.